Buenos días, saludos. Qué bueno que podemos en este día que Dios nos regala bendecir al Señor y enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. A la pastora le olvidó presentar un grupo que tenemos de Columbus. Fidel, ustedes se acuerdan de Fidel que me tradujo a mí en inglés cuando vino la otra vez, de Canóvanas, Puerto Rico. Y el resto del grupo, vemos gente de Yauco por acá, John Ramos. John nos ha ayudado y esta semana llegan unos surtidos que van a llegar a través de John y por eso en parte él está acá. Unas paletas de agua y de otras cosas más. Y el resto del grupo, pues sean bienvenidos. Welcome Tammy, you again. Tammy se quedó una semana más. Tammy Bartolomeu. Got it. Un poquito difícil de pronunciar su apellido. Bueno, en este día, la semana pasada usted sabe que la pastora comenzamos una nueva serie en la familia y la pastora dio la introducción. Se supone que hoy hubiésemos hablado de matrimonios, del esposo y la esposa. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros vamos de viaje, la semana que viene vamos para San Diego para la reunión de líderes de la viña y entonces tenemos que estar a esta hora, a lo mejor saliendo para San Juan o montándonos en un avión, sabe Dios cómo, y entonces tuvimos que cambiar el orden, pero es una pena porque mientras preparaba el mensaje tengo que decir cosas que yo sé que Pastor William va a tener que repetir la semana que viene. Así que hoy vamos a hablar de padres y madres, en específico de usted papá, de usted mamá, en nuestros días importantísimos, abuelas, abuelos, tíos, tías, toda la familia extendida que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Señor, en esta hora te queremos dar gracias, te queremos bendecir. Queremos, Señor, honrar siempre tu nombre, poner todo lo que vamos a estar hablando ante tu presencia en esta hora. Señor, mira nuestros corazones. Oramos para que traigas nuevas ideas a nuestra vida, para que nos recuerdes cosas. Oramos para que transformes nuestra vida y nuestro corazón en este día. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo los mismos textos que la pastora leyó la semana pasada, de Génesis capítulo 1, los versos del 26 al 28, y la palabra del Señor dice así. Y dijo, ¿quién dijo? Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que arrastran por el suelo. Eso último nos da permiso para matar las iguanas, que son una peste en Puerto Rico. Las trajeron de yo no sé a dónde y ahora todos los años esta iglesia tiene que pagar sobre $120 de hecho. Porque usted se fija, la semana que viene va a encontrar más huecos en el camino y en la parte del frente del estacionamiento, porque ahí es donde ya están poniendo sus huevos. Y entonces esos huecos hay que venir y romper los huevos y tapar los huecos. ¿Y qué ellas van a hacer? A venir a poner otra serie de huevos ahí y vuelven otra vez. Y hay que hacerlo 3 veces, ahora en febrero, en marzo y en abril. Y cada vez que viene don Ismael me cobra $40. Así que son $120 por las iguanitas. Estamos pensando contratar una persona con un rifle de perdigones para bendecirlas y salir de los $120 anuales. Bueno, pero volviendo al tema de los padres y las madres. Por favor, si usted ve una iguana que está en la calle, usted sabe lo que va a hacer. No la va a pasar por el lado, usted le va a pasar por encima. En el nombre de Cristo, porque eso es lo que dice ahí, que puede enseñorearse de todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Así que ahí quedaron las iguanas. Ok.
Volvemos a los padres y a las madres. Cuando la pastora y yo les contó la semana pasada, cuando nosotros nos casamos, la cantidad de matrimonios y todas esas cosas. Pero una de las cosas que ocurrió en nuestras vidas, en la iglesia a la cual pertenecíamos, era que nos llamó la atención el hecho de que como a los 3 o los 4 meses de estar casados, los señores mayores de la iglesia, los viejitos de la iglesia, cada domingo venían y se acercaban a donde la pastora o a donde mí, mayormente donde la pastora, y nos decían: estamos orando para que puedan tener hijos. Y nosotros nos quedábamos sorprendidos porque se supone que podamos tener hijos. Y cada domingo era un hostigamiento de los viejitos de la iglesia que nos decían: estamos orando para que puedan tener hijos. Después, a través de los años, cuando la pastora salió encinta de Marvin Jr., a los 4 años después de habernos casado, entendimos que ellos entendían muy bien la cosmovisión bíblica y estos textos que acabamos de leer, porque Dios ha establecido un orden específico y claro para la familia. Y el orden es que primero uno se casa y después lo natural es que debe tener hijos. Y cuando esa orden se cambia, que primero se tienen los hijos y después a veces la gente ni se casa, hace que la sociedad se dañe como se ha dañado la sociedad de Puerto Rico. Ellos entendían muy bien ese orden, y estos textos bíblicos que acabamos de leer, traducidos en la nueva versión del pastor Marvin, dice: usted se casa, usted tiene hijos, para que ellos eventualmente se casen y lo dejen a usted, y ellos después puedan tener sus hijos, y así se multiplica el ser humano, la raza humana, completamente. La cosmovisión bíblica entonces es que el hombre y la mujer, creados a imagen de Dios, con una capacidad de razonar tremenda, con una capacidad de creatividad espectacular, con la capacidad de demostrar las emociones de Dios, de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, se multipliquen. Y usted puede pensar: pero ¿cuál es el empeño de Dios de que Dios quiera tener este mundo lleno de seres humanos? Mire todos los problemas que tenemos. Bueno, pues es muy fácil. Así como la omnipresencia de Dios llena la tierra, dice la Biblia en uno de los salmos, que si me meto a un monte, allí Él está. Si me meto en una cueva, allí Él está. Si me meto debajo del mar, allí Él estará. Que no nos podemos esconder de la presencia de Dios, porque Dios es un ser que espiritualmente está presente en todo lugar. Que Dios ve y domina toda la tierra. Pues lo mismo, Dios quiere hacer lo mismo, pero a través de su imagen y de su semejanza, en la cual Él ha investido en nosotros. Entonces usted y yo vamos a representar a Dios donde quiera que estamos. Y lo que Dios quiere es que podamos representarlo en todo confín de la tierra, en todo lugar de la tierra. Cuando uno ha viajado a ciertos lugares por ahí por el mundo, uno dice: ¿cómo es posible que aquí viva gente en estas montañas tan frías, en este lugar tan recóndito? Bueno, porque ese es el mandato cultural, así como se llama esa parte de la Biblia de Génesis capítulo 1, verso 27. Que la gente llene la maravillosa tierra que Dios nos ha dado. Ahora, esa es la cosmovisión bíblica. La cosmovisión materialista o la cosmovisión secular, que es la que domina en la universidad, en las universidades por lo regular, nos dice: no, tú no tengas hijos, ya el mundo está lleno, no hace falta que tú tengas hijos. Y si vas a tener, ten uno. Si tienes 2, nos vas a meter en problemas, porque se nos está acabando el agua. Mire, desde que yo soy chiquito, el agua se está acabando. Se está acabando los lugares donde podemos vivir. Los alimentos van a estar escasos y todavía yo estoy gordo y colorado. En ningún sitio ha ocurrido nada de lo que es la cosmovisión secularista de disminuir la potencia y el poder de Dios de proveer lo que Dios puede proveer. Por otro lado, el permiso que tenemos de parte de Dios y el mandato que tenemos de parte de Dios es, y que todavía está activo,
todavía en el año 2018 que acaba de empezar, está vivito y coleando. Es que tengamos hijos, que tengamos muchos hijos y que procreemos y que llenemos la tierra y que confiemos en la provisión de Dios. Que confiemos en que Dios como que es especialista en las cosas complejas, ¿no? Crear un mundo, crear un universo, eso no lo puede crear mucha gente, nada más una sola persona, y ese se llama Dios. Así que lo que Dios nos está pidiendo es, olvídense de lo que la cultura le impone. Mi mandato es, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y maten las iguanas. Esa parte es el añadillo, esa es mi interpretación. Ahora, mire lo que ha pasado en Puerto Rico. Cuando este orden se reversa, ¿qué ocurre? Los problemas sociales se agudizan. En Puerto Rico nacen alrededor de 30 a 35 mil niños al año, ahora mismo, cada año. Cuando nosotros nos casamos era de 55 mil a 60 mil. Nacen ahora de 30 a 35 mil niños, y las estadísticas del Departamento de la Familia dicen que el 17.1% de esos niños van a nacer de personas adolescentes. Hubo un caso en el año 2015 donde una niña de 10 años quedó encinta. Por lo tanto, tuvieron que expandir la edad para la adolescencia de 10 a 19 años. El 17.1% de los nacimientos que ocurren de adolescentes. Y cerca del 85% de esos nacimientos de adolescentes van a ser, ocurren fuera del matrimonio. Porque hay gente que se casa todavía bien joven. Eso significa que en Puerto Rico van a nacer cerca de 5,000 niños cada año, donde van a ser criados en hogares donde ni mamá o mamá o papá no va a estar. 5,000 niños al año. Pero también la estadística le tenemos que añadir a eso que el 50% de nuestros niños por el divorcio y ese tipo de cosas se están criando sin papá o sin mamá, por padres o madres solteros. En adición a eso le tenemos que añadir que el 30% de los niños de nuestra nación se están criando por los abuelos o los tíos, la familia extendida. Estamos hablando que cerca del 50% de nuestros hijos se están criando en hogares que están incompletos, porque la razón que Dios puso un orden en el matrimonio y en la familia es muy sencilla. Para criar a un niño correctamente, emocionalmente y realmente pueda representar y crecer en su imagen de Dios, este niño necesita ser criado donde esté papá, mamá y tenga las herramientas básicas y necesarias para una estabilidad social, emocional, física, espiritual. Y si mamá o papá no están, entonces la cosa, usted sabe, que se complica. En nuestros días es muy normal que la gente comience a tener hijos antes de casarse, después se casan o se ponen a convivir y eventualmente dicen, ándale, y ahora estoy aquí todo con unas necesidades económicas terribles. Para colmo, hacen eso. Número uno, que lo hacen fuera de orden, y de segundo, entran en la situación de que después quieren ir a la universidad cuando tienen 23, 24, 25 años, y cuando los niños tienen 5, 6, 7 años, hay que buscar quien los cuide, porque ahora yo voy a estudiar. Ahora, como reversé todo el asunto de mi vida, ahora voy a regresar donde me quedé. Y entonces eso crea otros problemas y otras situaciones de dificultad. Mire, y por eso es que existe la iglesia, por eso es que usted y yo estamos aquí. Nosotros somos la voz de Dios. Nosotros somos el ejemplo que se supone que la sociedad siga. Y usted y yo estamos aquí en parte porque queremos hacer la diferencia en nuestra sociedad. Nosotros no queremos entrar en problemas familiares que después vayan a causar problemas en la crianza de nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿Por dónde usted y yo podemos empezar? ¿Cómo usted y yo podemos ayudar a esa otra gente que ya ha tergiversado el orden de la familia y la situación de su vida se está complicada? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Y qué cosas tenemos que tener todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón? Primero, lo único que usted y yo tenemos que cumplir de parte de Dios son dos responsabilidades. Se las voy a mencionar ahora. Son dos responsabilidades. La primera, si me corren la computadora desde atrás o me lo cambian a screen número 2, se lo voy a agradecer. La primera es modelar el amor a Dios y educar en la palabra de Dios. Eso es lo primero. Mire lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Primero, mire lo que estoy diciendo. Modelar el amor de Dios y educar en la palabra de Dios. Si no tengo conocimiento de Dios, no voy a poder amar a Dios. La realidad es que o me disipula la cultura, la sociedad, o me disipula la Biblia. No hay otra opción. O me disipula la Biblia, o voy yo a acabar siendo discipulado por la sociedad. Escucha, Israel, escucha, Iglesia La Viña, escucha, Iglesia. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y aquí está el primer mandato. Ama al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Segundo mandamiento. Grábate en el corazón estas palabras, todo lo que Moisés le había dicho, o le va a decir, que hoy te mando. Ámame, incúlcate o agrábate estas palabras. Y lo tercero es, ahora vamos con los hijos. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. La palabra inculcar se parece mucho a hostigar. La palabra inculcar implica que usted va a estar encima del niño todo el tiempo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Corrigiendo, enseñando, exhortando con la palabra de Dios. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te montes en el carro, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos. Átalas como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en el portón de tus ciudades. Esa parte como que va a ser un poquito difícil porque nosotros no vivimos en Israel, ¿no? Vivimos en una sociedad que tiene libertad de religión. Entonces fíjese varias cosas. Número uno, que los primeros dos mandatos, ¿para quiénes son? Para nosotros los adultos. Primero, que yo debo amar a Dios. Amar a Dios. Sobre todas las cosas, con toda mi fuerza, con todas mis energías, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo lo que yo tengo, con todo lo que Dios me da, con todo lo que Dios me quita, con todo. En todo momento, en todo lugar. Debo amar a Dios. Lo segundo que debo hacer entonces es grabarme en el corazón la palabra de Dios. Eso me habla de estudiar la Biblia con el propósito de aprender la palabra de Dios. Cuántas llamadas el pastor recibe para que le digan qué hacer. Todas las semanas 1 o 2 llamadas. Pastor, ¿qué hago? Y mi contestación, ¿cuál usted cree que es? ¿Qué dice la Biblia con relación a esa decisión que tú tienes que tomar? Yo no sé, por eso lo llamo. Pues como no sabes, tienes que buscar y rebuscar y entender qué dice la Biblia con relación a esa decisión que tienes que tomar. Y después, si la Biblia no te contesta, entonces tú vienes donde mí. Resuelto mi problema. Esa es mi consejería. Se acabó la orientación.
Lo segundo, grábatela en el corazón, estas palabras que te mando hoy. Porque ¿cómo voy a amar a Dios si no conozco la bondad, la misericordia, el amor, el carácter, la justicia de Dios? Por eso es que es tan importante, y esos dos van juntitos de la mano. Y entonces, una vez ya yo sea un modelo para mis hijos, entonces modélale a tus hijos, que es lo tercero, incúlcaselas continuamente, edúcalos en la palabra de Dios para que desayunen, almuercen, merienden, cenen y por la noche se tomen un té de palabra de Dios antes de dormir, porque es la única manera. Miren, en una ocasión nosotros tuvimos una conversación con una persona que se apartó de los caminos de Dios y nos vino a reclamar que nosotros en el campamento de verano de la iglesia, en el que hacemos las últimas 2 semanas de junio, nosotros le dábamos una lavada de cerebro a los niños. Nuestra contestación fue bien fácil. Ellos tienen 50 semanas de cosmovisión secularista, cosmovisión materialista, cosmovisión anilista, de todo tipo de manera de pensar diferente. Tienen 2 semanas de palabra de Dios. Así que yo se las voy a inculcar por la mañana, por la tarde y a todo momento. Y si tú le llamas a eso lavar el cerebro, ¿qué hacen en la universidad? De hecho, ¿qué hicieron contigo en la universidad? Que por eso te apartaste de los caminos de Dios. Yo me conozco el libreto de los ateístas, les dije. Y te lo puedo decir fácilmente. ¿Por qué? Porque es que lo más importante y lo único que puede contrarrestar el resto de las cosmovisiones bíblicas es si educamos a nuestros hijos en lo que dice la palabra de Dios y después lo vivimos. Por eso es que es muy importante que usted no ande por ahí guiando como un loco, porque ¿qué ejemplo ellos van a seguir? Papá dice una cosa y guía como un mundano. Lo único que hace bien es que mata a las iguanas. Entonces, ¿en base a qué yo estoy formando mis opiniones, mis pensamientos? Piensa en nuestros hijos. ¿En base a qué ellos van a formar sus opiniones, sus pensamientos, su manera de cómo manejar el dinero, su manera de cómo manejar su tiempo, su manera de escoger su pareja en el futuro, de manejar en general su vida? Porque volvemos al mismo. O me disipula la Biblia o me disipula la cultura. No hay otra opción. O vivo mi vida como lo establece la cultura, o vivo mi vida como lo dice la palabra de Dios. Y desgraciadamente tengo que decir, por ejemplo, en el asunto del matrimonio, en el porcentaje de divorcio, que no hay diferencia entre la cultura, la gente que no le sirve a Dios y la gente que está en la iglesia. No hay diferencia, el mismito 50 y tanto % lo tenemos aquí y lo tenemos allá. Triste. ¿Por qué? Porque o me disciplina la Biblia o me disipula la cultura. Así es como funciona el asunto, no hay otra. Entonces, es bien importante, mamá, papá, abuelo, abuela, tía, tití, tío, tía, tío, que te eduques entonces en la palabra del Señor. Lo segundo mandato es muy fácil, más fácil todavía, y es que usted y yo debemos modelar y educar en valores. Y cuando hablamos de valores, yo no estoy hablando de comportamientos, estoy hablando de desarrollo interior del niño. Un niño ellos van desarrollando por etapas sus valores de dignidad, de integridad y de libertad, de acuerdo a cómo ellos van creciendo, de acuerdo a cómo se lo vamos modelando y cómo le vamos enseñando. Un niño de 0 a 5 años, usted no se puede sentar con el libro de Dr. José Batista a decirle qué es la dignidad. Usted, joven, niño, usted debe crecer en considerarse usted y considerarse a los demás. Usted debe ellos no van a entender. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Hay que nutrirlos emocionalmente para que ellos sientan que son considerados, que son respetados, que son amados, que son importantes. Tenga cuidado con algo.
no son los reyes de su casa. El rey en su casa debe ser Dios. A mí me asusta cuando ponen algo por ahí en Facebook. Aquí estoy con el rey, aquí estoy con la reina. Bueno, yo pensé que el rey tuyo era Cristo, no era tu hijo. Tu hijo es tu hijo y son transitorios en tu vida. Así es. Esa es la realidad. Entonces, es importante que los valoremos, que los reconozcamos, que nos bajemos de vez en cuando a su nivel y que tengamos las conversaciones de acuerdo a su nivel para valorarlos, para considerarlos, para apreciarlos, reconocerlos como personas. Porque el niño aprende que él es reconocido, valorado, apreciado, y aprende también a hacer lo mismo con otra gente. Pero para eso lo único que puedo hacer es nutrirlo emocionalmente, para que se sienta bien estable emocionalmente, físicamente, y se sienta que es amado, querido, protegido. Qué desgracia, y por eso es que ocurre emocionalmente un desbarajuste en el corazón del niño, que cuando a esa edad es violado. Porque ¿quién viola a un niño, a una niña de esa edad? Un tío, una tía, un abuelo. El que se supone que lo proteja, desgraciadamente hace lo contrario. Entonces por eso es que todo se va dañando eventualmente en el corazón del niño, a menos que venga Dios a intervenir. Entonces, significa que de 0 a 5 años de edad, lo más que yo puedo hacer es valorarlos, apreciarlos, nutrirlos emocionalmente, darle el ejemplo. Pero entonces llega de 5 a 9 años y ellos van a desarrollar su valor de la integridad. Y ahí es cuando usted comienza a tener conversaciones y a darle responsabilidades. Desde que mis hijos pudieron cargar su canasto de ropa, porque la inteligencia ya la tenían para manejar una lavadora, están lavando su ropa. Y se fueron de casa lavando su ropa. Y yo espero que la estén lavando ahora en su casa. Pero, ¿por qué? Porque es la parte esta de la confianza, de desarrollar confianza con ellos y en ellos, en que tú puedes, en que tú debes ser una persona de integridad, que tú debes funcionar con veracidad, con la verdad, tú debes funcionar con la honestidad, cumplir los compromisos. De hecho, se supone que usted y yo nunca, ni a un niño pequeño, ni a un niño de esta edad, ni a un niño o a un joven más adulto de 9 años, le digamos algo, le prometamos algo por salir del paso y después no se lo cumplamos. Pero en esta edad, si usted lo hace, se lo van a estar recordando hasta que sean unos viejos. Si usted le prometió que iba a ir a un juego de baloncesto y no se lo cumplió, olvídese de las excusas razonables, eso no vale. Es que uno tiene que tener mucho cuidado porque ellos están desarrollando su valor de integridad y se van a acordar hasta que tengan 25 años de que tú no fuiste al juego de baloncesto cuando yo tenía 8 años en la cancha de Pitillo, que era a las 8 de la mañana con el coach Valle. Eso no es mi caso, no piense que eso fui yo. Eso me lo acabo de inventar aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno le promete a los hijos. Y el tercer valor que somos facilitadores de él es el valor de la libertad. Entonces, los niños de 9 a 16 años, o jóvenes ya, ellos aprenden el asunto del respeto de parte de nosotros. Sí, si yo los valoro, si yo los considero, si yo los amo, si yo les cumplo las promesas, si yo soy veraz, si soy honesto, entonces lo que va a ocurrir es que este valor de la libertad, ellos van a decir, así es como la vida funciona. Para mí, la libertad es obedecer, ellos van a pensar. ¿Y por qué? Porque la libertad es obedecer, no es hacer lo que me dé la gana. Si yo no obedezco a mis padres, a mis maestros, a las autoridades, eventualmente va a llegar alguien que está por encima de todos en la sociedad, que es la ley, a través de un representante que se llama un policía, me va a llevar arrestado y me va a poner en un sitio compasivamente para que yo desarrolle mi valor de dignidad, integridad y libertad y aprenda. Entonces, la libertad se desarrolla cuando
ya hemos podido desarrollar confianza en ellos, ya ellos se valoran y valoran a otra gente, y hay una interacción razonable y saludable con los niños. Y eso es todo lo que usted va a poder hacer ahora. Claro está, desde los 6 o 7 años, y usted se puede sentar con ellos a corregirlos y a enseñarles, y de ahí en adelante puede sentarse con ellos a tener algún tipo de conversación que sea de edificación. Antes de eso, pues es un poquito difícil, hay que modelar, principalmente hasta los 5 años. Déjeme decirle 3 cosas que podemos sacar de aquí. ¿Cuáles son las 3 aplicaciones que podemos hacer? Número 1. Eso significa que pases la transparencia, gracias. Y si no entiendes, se lo digo. Ahí, déjamela ahí. Ok. Hay varias cosas que podemos aprender. Lo primero, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde usted y yo, abuelo, abuela, mamá, papá, debemos comenzar? Tío, tía. Por conocer la palabra. Para yo poder modelar e inculcar la palabra, tengo que conocer la palabra. Tengo que entender la voluntad de Dios, tengo que ponerla por práctica. Entonces, es importante que usted y yo nos eduquemos en la palabra. ¿Por qué somos tan insistentes en que nos matriculemos en las clases de fundamentos, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel? Porque ahí le vamos a estar dando lo básico. Eso es cristianismo 101. Ser cristiano no es ser una buena persona. Ser una buena persona, ¿en base a qué? En base a lo que establece la cultura. Bueno, pues para una gente, en base a lo que establece su subcultura, pues matar a 3 es ser bueno. Si matas de 3 para el frente, pues ya eso es malo. Pero hasta matar 3 personas, pues está bien. Y usted piensa que no, que yo estoy exagerando. Los jóvenes de nuestro Puerto Rico no piensan que tienen vida después de los 18 años, los que están metidos en las situaciones de droga. Su expectativa de vida es de 18 años. Si viven un poquito más, qué bien. Pero así es como esta situación de no conocer la palabra de Dios, de no funcionar en base a lo que es la palabra de Dios, ha llevado a Puerto Rico a tener una expectativa, un largo de vida, de expectativa de vida baja y con poca calidad. Entonces, debo buscar conocer la palabra de Dios. Lo segundo es que en su vida de familia, lo más importante es su matrimonio. No son los hijos. Los hijos son transitorios en nuestra vida. Si no, pregúntenos a los que tenemos ya nuestra casa vacía. ¿Y quién usted es, señora? Porque ya se fueron los hijos y nuestra vida matrimonial fluía toda alrededor de nuestros hijos, y ahora nuestros hijos no están. Se educaron, crecieron, se fueron, y ahora, señora, ¿y quién usted es? Ah, mucho gusto. Los dejamos de conocer hace 25 años atrás, cuando vinieron nuestros hijos. Y entonces por eso es que usted ve matrimonios que se divorcian después que los hijos se van de la casa, porque simplemente su matrimonio no estaba suficientemente fuerte, sólido en el Señor, como para vivir juntos después de 25 años, después de que no hay más ninguna otra cosa que hacer que no sea la crianza de los hijos. Por eso es que el Salmo 127 dice: herencia del Señor son los hijos, son una herencia. No es que yo soy dueño de eso, es que Dios me los presta, Dios me los da para que yo los desarrolle y ellos se multipliquen y hagan lo mismo que yo hice. Dejé a mi papá y a mi mamá, tuve hijos, y ahora estos hijos van a dejarme a mí, que soy papá y mamá, y ahora van a tener sus propios hijos y van a crear su propia familia, y el asunto continúa multiplicándose. Los hijos no son lo más importante en nuestra vida. Por otro lado, y es el tercer punto, tú nunca vas a dejar de ser padre o madre. Nunca. Siempre usted y yo vamos a ver a nuestros hijos
como los niños, como los nenes. Este es mi nene y el nene tiene 45 años. Nunca los vamos a dejar de ver como nuestros hijos. Mire, cuando yo tenía 10 años menos que ahora, 44 años, tengo 54, nosotros, mis padres vivían en West Palm Beach. Íbamos ya y pasábamos 1 o 2 semanas con ellos para, ¿verdad?, compartir con ellos. Y mi padre nunca me dejó pagar, nunca. Yo dejé pagar a Marvin Jr. la última vez que no, porque yo no iba a cometer ese error que cometió mi papá. Nunca mi padre me dejó pagar nada. Y ya cuando yo no pude más, yo le dije, pero déjame pagar algo, ¿qué pasa contigo? Dice, es que a esto es que nos dedicamos los papás, a pagar a nuestros hijos. Tú te crees que yo te veo como un viejo con el pelo blanco de 45 años. Yo te veo como en aquel nene que jugaba, corría bicicleta en Valle Hermoso abajo. Así es como yo te veo, así que me deja guardar la cartera y me deja pagar y no me pidas más que te deje pagar. Y así fue. Nunca más, ¿verdad?, para hacer el trabajo. Pero tus hijos nunca dejarán de pedirte dinero. Y si no te piden dinero, tú nunca vas a dejar de querer resolverle con tu dinero. Ese deseo nunca se va a ir. Tus hijos nunca van a dejar de pedirte consejos. Y si no te los piden como quiera, tú se los vas a dar. ¿Es o no es? Tus hijos nunca dejarán de ser los más hermosos, los más inteligentes, los más especiales, los únicos hijos en este mundo. Tan tremendos que ellos son. Porque son tus hijos. Tu amor por ellos nunca cesará. Preocuparte por ellos nunca disminuirá. Tu deseo de que ellos prosperen nunca se acabará. Tú vas a seguir siendo papá y mamá mientras vivas. Eso nunca va a cambiar. Nunca dejarás de ser padre porque tus hijos nunca dejarán de ser tus hijos. Y nunca te van a dejar de ver como tus hijos, como tu papá, como su papá, como su mamá. Eso no va a cambiar. Tengas tus 70 años, 80, tengas 40, no va a cambiar. Cualquier parecido con Dios es pura coincidencia, que nunca nos deja. Por eso fuimos creados a la imagen de Dios. Y esa paternidad, esa maternidad que tenemos y llevamos por dentro, la puso Dios ahí, como parte de su imagen en nosotros, para que nosotros lo reflejemos a ellos, a Él, en el cuidado y en el deseo de que nuestros hijos prosperen. Por eso usted y yo le servimos a un Dios, el único. El cristianismo es la única religión en el mundo donde el Dios número uno de nuestra religión hace lo que la gente se supone que haga. Y segundo, donde podemos hacer, pedir, llamar, buscar, porque la promesa es que Dios siempre va a suplir. Dios siempre va a estar ahí. Usted nunca dejará de ser padre. Así que disfrute su paternidad dependiendo del estado de edad de que esté sus hijos, sus nietos. Aproveche y ponga todo esto que ha aprendido hoy por práctica y disfrute el ser hijo, el ser padre, el ser abuelo. Disfrútelo de la manera como Dios se lo ha dado. Vamos a estar de pie y oramos. Yo quiero orar por 2 personas o 2 tipos de personas en este día. Y simplemente yo voy a orar desde acá. Yo lo que quiero es que usted me levante su mano. Por los que no tienen hijos, que quieren tener hijos, simplemente levante su mano. Y segundo, por los que ya tienen hijos, pero quieren tener más hijos. ¿Por qué? Porque usted quiere seguir la cosmovisión bíblica. Levante su mano. Ok. Por el resto simplemente vamos a orar. Porque a lo mejor usted está en una etapa de abuelito, de abuelita, que
que sin usted en la vida de sus hijos y la vida de sus nietos las cosas irían mucho más difíciles de lo que van. Así que, Señor, con nuestras manos levantadas, te queremos dar gracias por la cosmovisión bíblica que nos das, por el deseo que tú pones de nuestro corazón de reproducirnos, de ser co-creadores contigo, en la expansión de tu reino a través de nuestros hijos, de nuestras hijas. Señor, de una manera especial yo oro por aquellos que no tienen hijos, que quisieran tener hijos. Y oro por aquellos, Señor, que ya tienen, que quieren tener más hijos. Señor, yo oro por esos sistemas reproductivos de ese varón y de esa hembra. Señor, para que todo ahí sea perfecto, sea sanado si es que está incorrecto. Y Señor, tu voluntad sea hecha. Tu voluntad es que nos casemos y tengamos hijos, que llenemos la tierra, que dominemos en la tierra. Señor, y estas parejas quieren hacer tu voluntad. Por lo tanto, ahora los bendecimos, Señor, para que sean prósperos en este aspecto de tener hijos. Señor, aquellos de nosotros que estamos involucrados en influenciar, en criar, aquellos de nosotros que somos tíos, tías, que somos abuelos o abuelas, o líderes en la iglesia, simplemente, Señor, queremos poner nuestras vidas ante tus pies, Señor, y poner nuestros pensamientos, nuestras emociones. Señor, permite que podamos reflejarte a ti, reflejar tu amor. Aquellos de nosotros que necesitamos avanzar para educarnos más, seamos responsables con nosotros mismos. Aquellos de nosotros que necesitamos entender que mi pareja es lo más importante en mi vida. Señor, que esta palabra cale en lo profundo de nuestro ser. Señor, aquellos de nosotros que todavía somos padres a remoto, de lejos, permítenos la influencia en nuestros hijos, en nuestros nietos, Señor, que tú nos has dado. Señor, y atamos toda maquinación del enemigo, todo plan de Satanás que quiera venir a robar, a matar y a destruir las familias de nuestra nación, de nuestro Puerto Rico. Nosotros proclamamos que tu reino desciende en cada familia, que tu voluntad desciende en cada familia, que cada padre, cada madre tiene un anhelo profundo en su corazón de conocerte, de servirte y asimismo discipular a tus hijos, a sus hijos, de acuerdo al conocimiento que ellos van adquiriendo. Padre, gracias. Bendecimos las familias de Puerto Rico en esta hora en tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están por acá disponibles, que vengan por acá rapidito, porque a lo mejor usted necesita que oremos por usted, por esto mismo que hemos hablado hoy, o por alguna otra situación de su vida, y si nosotros queremos estar aquí disponibles para orar por usted, ¿ok? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, nos vemos en la semana en las células. Si no, pues nos vemos entonces Dios mediante. Puede pasar a